decidí, somos los únicos locos que queremos implantar este proyecto, con lo cual nos dimos una vuelta por el mundo y encontramos precisamente las cajas de ahorros alemanas que también y en paralelo con nosotros han implantado esta solución. Entonces, que sepan que no solamente a nivel europeo está implantado en las cajas de ahorro españolas, con ese nivel, sino también está implantado en las cajas de ahorro alemanas, donde tenemos en común a Sopro como partner o como suministrador de la solución. Bien, antes de empezar, cualquiera, ya seamos una entidad financiera, seamos un retailer, seamos energía, telecomunicaciones, industria, lo primero que hay que analizar es el marco legal, por eso el siguiente ponente se va a focalizar en el marco legal aquí en Chile. En España, cuando empezamos el proyecto, no teníamos ningún marco legal para este tipo de soluciones tecnológicas. Peor, nuestro regulador, que es el Banco de España, es el Banco Central en España, tampoco tenía ninguna normativa específica. Con lo cual, decidimos empezar con el proyecto sin un marco normativo específico que lo soportase. ¿Qué hicimos? En 2008 cogimos un abogado de prestigio en España y nos hizo un dictamen legal. Es un documento inmenso de 1000 y pico páginas que les resumo en estos puntos. Primero, en 2008 decía que el sistema tenía plena validez jurídica como método de prestar consentimiento entre dos partes. Entre cliente y entidad financiera era plenamente jurídicamente válido la firma digitalizada. Hay que reclamar el consentimiento del cliente. El cliente tiene que consentir, a partir de este momento, relacionarse con la entidad financiera usando la firma biométrica. Hay muchos procedimientos de recoger la firma, luego sí que podemos comentarlos, pero en función del riesgo de la operación, nosotros hemos implementado diferentes sistemas de cómo capturar la firma. Se puede entregar al cliente una copia en papel y la entidad financiera quedarse una digital, o se pueden quedar 2 copias digitales. Hay muchos sistemas de cómo se puede hacer. Lo importante es que, en función del riesgo de la operación, no es lo mismo una transferencia de 50 euros o de 1000 euros que un contrato de una inversión de 10 millones de euros. Pero en función del riesgo de la operación hay que hacer diferentes procedimientos de captura. En Europa hay un concepto que es la firma digital reconocida, que es utilizar un certificado electrónico emitido por una entidad reconocida. Que la firma biométrica no sea firma digital reconocida es irrelevante de cara a la validez jurídica. Es un tema que también habrá que discutirlo aquí en Chile, si en función de que se reconozca o no solo la firma digital reconocida, o se admiten otras firmas electrónicas también como un método válido de consentimiento. Es importante que un tercero certifique la seguridad técnica de la instalación. Luego lo comentaremos también. Es decir, ahí tiene que haber un auditor externo que certifique la seguridad de la instalación. ¿Bueno? Y por supuesto, como en todos los países, hay que cumplir con las obligaciones de protección de datos y de confidencialidad del cliente. Esto fue lo que nos dijo el informe jurídico en el 2008. Bien, empezamos el proyecto, se implantó. Durante 2009 se implantó en toda la red de oficinas, en las 20.000 que estamos hablando antes, y se utilizó para transacciones, es decir, para todo menos contratos. En el 2010 dimos el salto a los contratos, con lo cual ya una oficina bancaria, toda la operativa bancaria se realizaba en la oficina, ya estaba firmada con la firma digitalizada. En 2011 hicimos otro informe jurídico para ver si se mantenían las condiciones del 2008. Prácticamente todas las conclusiones fueron ratificadas, incluso mejoradas. Y en 2012 ya teníamos más de 200 millones de documentos y operaciones firmadas con la firma digitalizada. Y la gran pregunta, yo me acuerdo dando una conferencia como esta, me parecía en Londres, delante de 100 personas, era el año 2009, y una persona del público levantó la mano y me dijo: ¿cuánto fraude han tenido ustedes hasta el momento? ¿Cuántos intentos de falsificación? Y dije, pues hasta el momento ninguno, era 2009. Y dijo, pues prepárense ustedes para tener miles de demandas, pero miles de demandas de clientes que no van a reconocer su firma una vez firmado un contrato. La verdad que me dejó un poco asustado. En 2012 teníamos solamente 37 incidentes legales, quiero decir, un cliente que llegaba y decía: no reconozco o yo no he firmado ese contrato, deme mi dinero, y yo no he firmado el contrato. Bueno, cuando un cliente hacía esto, llegábamos y les decíamos: mire, tenemos el informe legal, tenemos el informe jurídico, tenemos su huella biométrica, tenemos el documento que le hemos dado, la copia digital nosotros, ¿de verdad quiere seguir adelante con la demanda? En 36 de los 37 casos, los abogados dijeron: no, nuestro cliente ya reconoce que sí que ha firmado el documento
hablamos de 200 millones de contratos firmados, solamente hemos tenido un caso de fraude, que es el que les voy a explicar para que vean cómo se ha resuelto y cuál fue la conclusión del juez en este juicio. Bueno, pues rápidamente, ¿qué pasó? Bueno, pues ya un cliente a la oficina y nos dice: yo no firmo yo tenía un fondo de inversión y ha desaparecido de mi posición. Yo no he dado una orden de reembolsar el fondo de inversión, ni me he llevado el dinero. Bueno, pues se fue a la base de datos, se vio que había un documento en el cual se pedía el reembolso del fondo de inversión y después se retiraba el dinero por ventanilla. Y había dos firmas de esta operación. ¿Recuerdan María? Al principio era María quien vino a decir que ella no había retirado de su fondo de inversión. Con lo cual, al final tenemos los dos documentos fraudulentos, que dice el cliente que ella no ha hecho, y tenemos otros muchos documentos que el cliente sí que ha firmado y que el cliente sí que reconoce que son suyos. Bueno, pues vamos a comparar la firma de los documentos que la cliente no reconoce con los que la cliente sí que reconoce. ¿Ya sabéis qué pasó? Bueno, pues esta es la firma de María. María, una mujer de 80 años, muy mayor, a la que le piden que firme en una tabletita. Pues lo primero que entra en pánico, la pobre mujer. Este es el grafo de su firma. Esas son dos firmas auténticas de María. Ahí pone María, cuesta leerlo, pero pone María. Si ven ahí abajo, la línea azul es la presión que hace sobre la tableta. Está prácticamente arañando la tableta con la presión que está haciendo. Está a 100% en casi todos los momentos de la firma. La línea verde es la velocidad y la línea roja es la aceleración. Esta es la firma de María. Comparamos dos firmas de María. La de la derecha y la de la izquierda son dos firmas que ella sí que reconoce que son suyas, en dos momentos del tiempo distintos. Y el sistema lo que nos dice, compara las dos firmas y nos dice, efectivamente, estas dos firmas son de la misma persona. En abajo, la línea verde, está el 91%, el umbral de probabilidad está fijado en el 78%. Por debajo hay dudas, por encima es totalmente seguro que la firma era de la misma persona. Luego comprobamos que María tiene dos firmas auténticas que ha firmado en esta entidad financiera. Bien, estas son las dos firmas de los documentos falsos. La cliente dice que son falsos. El reembolso del fondo de inversión y la retirada de efectivo. Vemos que efectivamente ya visualmente no se parece mucho a la de María. Estas son las dos falsas, ¿de acuerdo? Ya vemos que el patrón biométrico es totalmente distinto al de María. Bueno, ya la presión no sube al 100% y la velocidad de aceleración son muy superiores a la de María. Pero cuando le damos las dos firmas al sistema, las fraudulentas, nos dice que hay dudas de que sean de la misma persona. ¿Por qué? Porque si yo trato de falsificar su firma, aunque la repita muchas veces, no sigo el mismo patrón. ¿Por qué? Porque no es mi firma. Luego, no soy capaz de reproducirla dos veces. Luego ya el sistema nos dijo, las dos firmas fraudulentas parecen incluso que no son de la misma persona. Pero cuando ya comparamos la firma auténtica de María, la de la izquierda, con la fraudulenta derecha, ya visualmente pueden ustedes ver abajo el patrón biométrico absolutamente distinto. Presión totalmente distinta, aceleración y velocidad no se parecen realmente en nada. Con lo cual el sistema lo que nos dijo es que las dos firmas eran de personas realmente distintas. Con lo cual esto le dio la razón al cliente. Este único caso, en más de ya 400 millones de operaciones, fue un caso de fraude real. Les comento, ya no es confidencial, que fue el director de oficina, que fue el que hizo el fraude. Se llevó el dinero de la cliente firmando los documentos en su nombre. Con lo cual, esto sirvió para que en el juicio se diera la razón al cliente. Pero lo más importante para nosotros era que los peritos calígrafos que intervenían en el juicio, que al final el juez le dice a un perito, usted tiene que validar las firmas, no le vale todo esto que le hemos dado. Es el perito que tiene que aceptar esa tecnología. Lo bueno fue que el perito dijo que con la firma biométrica él podía hacer su trabajo habitual, no tenía ningún problema en realizarlo y que realmente podía incluso mejorar su trabajo. En un momento dado nos dijo el perito, bueno, pero ¿podríais darme un vídeo de las firmas en paralelo de cómo se han realizado las dos firmas, la auténtica y la falsa? Y le dijimos, ¿por qué no? Y eso fue lo que le dimos al perito. Entonces se puede ver con el sistema en tiempo real cómo se han realizado las dos firmas. Y de hecho, bueno, pues se ve que las velocidades son diferentes. Y hay algo muy interesante que nos dijo el perito, y era que
él podía ver que el punto de la I de María se había realizado en momentos distintos. Uno lo hace al final de la palabra y otro lo hace cuando está dibujando la I. Con lo cual, conclusión, que quería decirles con todo esto, es que con la fórmula biométrica los proyectos calígrafos no han rechazado el sistema, con lo cual en un juicio, perdón, se me ha ido, en el juicio fue aceptado la fórmula biométrica por el juez y fue aceptado como prueba documental, y en este caso para darle la razón al cliente de que había sido un fraude y efectivamente se le devolvió el dinero sin ningún problema. Con lo cual, le digo, 6 años de proyecto, en este momento ya 400 millones de documentos, un caso de fraude real, y encima era que el cliente tenía razón. Con lo cual, mensaje, tranquilamente pueden implementar ese tipo de soluciones porque no van a crear un conflicto legal masivo en su empresa. Y era un poco era la preocupación de todos los abogados de los bancos que teníamos nosotros. Bien, como he dicho al principio, es muy importante demostrar la arquitectura de seguridad, que tiene que ser certificada por un tercero. En nuestro caso, era importante